Y la primera es sabido de casos cercanos de personas a quienes un psicólogo les recetó medicamentos psiquiátricos, la depresión o ansiedad. Y estás a merced de abusar justamente de esta vulnerabilidad que están presentando las personas. Ningún adulto debería intentar besar a alguien de 15 años. Y la psicóloga de la clínica de fertilidad que me dio contención me dijo que probablemente la fecundación no había funcionado porque yo rechacé a los bebés, y comprendamos que en la actualidad pues ya no es el único tipo de familia, el mamá, papá, hijos y 2 perritos. Eso es lo malo de este tipo de cosas, porque al final cualquier persona va a ver distintas cosas en un solo dibujo y es muy complicado. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Damantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy vamos a hacer un video de esos que nos gustan tanto, en donde vamos a echar el chismecito, claro que sí, pero al mismo tiempo vamos a aprender sobre diferentes aspectos de nuestra vida profesional. Y es que hace algunas semanas yo les publiqué en mi página de Facebook que me pasaran historias de casos de mala praxis. Así es, en el área de psicología. Esto con la intención de entender las diferentes realidades a las que se enfrentan pacientes, consultantes o incluso mismos psicólogos, y de poder aclarar o hablar acerca de estos temas de qué sí y qué no se debería de hacer en una práctica psicológica, para que tú que eres psicólogo evites hacer eso, o para ti que vas a ir a terapia sepas qué cosas no te pueden solicitar o pedir, o qué cosas no está chido que hagan estos psicoterapeutas. Si bien esto es para platicar, cotorrear y echar el chisme entre nosotros, no olvidemos que también tiene su lado educativo. Así que vamos a entretenernos, vamos a gozar de esto, y no te olvides de suscribirte. ¿Por qué? Pues porque eso me dijeron, así me pasaron el dato de que aquellas personas que se suscriben a este canal son profesionales. En automático se vuelven más hermosos, hermosas, y sobre todo van a poder generar la energía necesaria para terminar su tesis. Ojo, me llegaron un montón de historias de verdad, algunas muy trágicas, otras muy light, y sobre todo unas que se repetían demasiado en la cuestión de psicólogos que estaban abusando o acosando sexualmente a las personas que acudían a sus servicios. Por ejemplo, esta persona me platica 2 historias. Una de ellas tiene que ver con el acoso, y la primera es sabido de casos cercanos de personas a quienes un psicólogo les recetó medicamentos psiquiátricos, la depresión o ansiedad. Quiero pensar que se refería para la depresión o ansiedad. Como dato y así de rápido, ningún psicólogo, aunque sea clínico, aunque haya tenido un diplomado, una especialidad en psicofármacos, tiene la facultad para medicar. Nosotros ni siquiera tendríamos que sugerir. Lo que podemos sugerir es la asistencia con un psiquiatra, con un médico, para que éste pueda valorar si es necesario o no, y en caso de que sea necesario pueda indicarte las dosis para poder monitorearte en caso de que haya algún desperfecto y que necesites ajustar estas dosis. Pero si tu psicólogo de cajón lo hace, yo sí dudaría un poquito de aunque tenga los conocimientos que tenga, porque ya está incurriendo en prácticas antiéticas. La segunda historia que nos cuenta es que también he conocido psicólogos que acosan a las consultantes o tienen relaciones de pareja o sexuales con ellas, y se justifican con que ella lo provocó o que es normal porque es parte del proceso de contratransferencia. No hace falta decirlo, ¿sale? No está bien que tu psicólogo se involucre emocionalmente contigo o que tengan una relación sexoafectiva. Si mal no recuerdo, el código ético del psicólogo especifica que tienen que pasar al menos 2 años para que puedas tener una relación de pareja con alguien que fue tu consultante, y que esto debe de ser en una situación en donde haya, digamos que, igualdad de condiciones, porque dentro del espacio psicoterapéutico, quieras o no, eres una autoridad y estás a merced de abusar justamente de esta vulnerabilidad que están presentando las personas. No es complicado que se enganchen justamente porque están recibiendo la atención, porque están siendo escuchadas, porque muy probablemente le están diciendo lo que quieren escuchar. Entonces hay que tener cuidado. No hay ninguna terapia avalada o basada en evidencia científica que te solicite que te desnudes
o que te tengan que tocar los genitales para poder liberar tensión o energía sexual porque la tienes bloqueada. Esas son prácticas coercitivas que van enfocadas justamente a abusar a las personas. Aparte, que un psicólogo o cualquier persona justifique una agresión sexual con ella me provocó, es una medida muy fácil para salirse de cualquier problema, porque en esta situación que está señalando, él es el psicólogo, él es el profesional, y si la persona se está sobrepasando, es tu obligación o tu responsabilidad marcar esos límites. Si estás viendo que la consultante está malinterpretando las señales y te está tirando el pedo, detienes el proceso y canalizas, o antes que eso platicas con la persona para evitar cualquier malentendido, porque no somos seres irracionales que no tienen autocontrol, como de repente estos coaches de masculinidad te dicen de que no, es que el hombre por naturaleza es así. No. Nos podemos controlar perfectamente en muchas ocasiones. El siguiente caso nos dice: yo tenía 15 años, me hacía preguntas sobre mi experiencia sexual, yo pensaba que era normal, aparte de que nos cobraba barato y en esas épocas no teníamos dinero, hasta que tocó fondo intentando besarme. Dos cosas: una, tu psicólogo no debería besarte, y dos, ningún adulto debería intentar besar a alguien de 15 años. Así nada más, ¿sale? Porque aquí ya está faltando la ética y está cometiendo un delito. Y a ti, si tienes 15 años, deberías denunciar a este agresor. Sobre el tema de preguntar sobre tu vida sexual, si se considera que es una variable importante para el desarrollo del proceso psicoterapéutico y que esa información va a darnos datos relevantes que nos ayude a generar una intervención o una estrategia de intervención adecuada a tu problemática, entiendo que se pueda llegar a preguntar. Pero si no tiene nada que ver, o sea, si no hay una relación o no se sustrae información pertinente, tampoco es que profundicemos sobre este tema. No veo mal que puedan hacerte una o dos preguntas referente a esto, pero sin entrar en detalles. Sin entrar en y cómo te puso y qué te hizo y cómo sentiste, no. Pero igual, los que se dedican a la psicoterapia, si me pueden decir aquí abajo si ustedes consideran necesario preguntar sobre esto, estaría genial el poder decirlo. Igual también no sé qué tan pertinente sea preguntarle de estos temas a adolescentes. Es que, bueno, se supondría que están en esa etapa y también ayudaría en la parte de la educación sexual para prevenir conductas de riesgo. Pero esta persona tendría que tener las facultades y capacidades, y que a lo mejor tu problemática o tu conflicto esté relacionado a eso para que él considere que sea el lado por donde deberían de irse. Cambiando un poco de tema, aquí nos dice: el psicólogo invita a su paciente a tomar con él alcohol después de la consulta, que porque le va a ser útil y es lo que necesita. Además mantiene sesiones de casi 2 horas con ese mismo paciente. Aquí ya parece más que una cuestión psicoterapéutica, una amistad. Los psicólogos no deberían de salirse de esta rutina clínica en donde tu espacio profesional es dentro de tu consultorio. No deberías ni irte a tomar un café ni tomarte una cerveza porque eso es terapéutico y así te sueltas más. No, porque esto te va a llenar de sesgos, porque no vas a estar en un espacio controlado y porque no hay una razón o evidencia lógica que te lleve a eso. No son amigos, ¿sale? Si empiezan a darse una amistad, lo ideal es que revaloren la situación psicoterapéutica o la situación profesional en la que se encuentran para evitar cualquier entorpecimiento de este proceso. Ya lo de las sesiones de 2 horas, yo me iría más por el tema económico, ¿no? De que se me hace demasiado tiempo. Creo que 1 hora, o al menos lo que a mí me enseñaron es que 1 hora es suficiente, también para que no sea tan agotador para el consultante, para quien va a atenderse, y que tampoco sea cansado para ti, porque se mueven muchísimas cosas dentro de estos espacios. Esta siguiente nos dejó varias historias, pero la que quería agarrar es la segunda que justamente redactó, que nos dice: la segunda fue una terapeuta que me trató a mí y a mi mamá por separado. Yo llevaba meses con ella y me sentía súper bien. El error fue cuando mi mamá acudió con ella y esta terapeuta rompió el acuerdo de confidencialidad y le contó cosas que yo dije en sesión. Desde entonces mi mamá dejó de ir y pues desgraciadamente se le quitaron las ganas de acudir a terapia. A ver,
Todo mundo sabe, el código ético dice que debe haber confidencialidad y anonimato a la hora de que nosotros estamos expresando. Se supone que todos los casos que estamos leyendo no nos dan ninguna información para poder identificar de quién se está hablando. Entonces se puede hablar sobre ello, y más cuando son con propósitos educativos. No se están saliendo del huacal estas personas que me comparten estas situaciones. La otra es que, a menos de que haya una orden judicial o que se ponga en riesgo la vida de terceros, nosotros podemos romper esa confidencialidad. Sin embargo, he escuchado a muchísimas personas hacer mención de eso, de que la psicóloga o el psicólogo era amigo o amiga de mi papá, mamá, y que a raíz de eso les contó las cosas que yo contaba dentro del espacio clínico. Y he escuchado casos de personas de que pues yo empecé a mentir porque no quería que le dijera a mis papás, o empecé a omitir información, ¿sale? Esos son los sesgos que se generan, y entonces si a mí me falta información, pues las estrategias que generen no van a ser totalmente funcionales, porque hay aspectos que van a quedar como en hueco o vacíos. Entonces, no, por más amigos que sean y porque a lo mejor quieras hacer un bien, no te incumbe el proporcionarle la información exacta. También tendremos que aclarar qué es lo que está diciendo, porque si hay tendencias suicidas, por ejemplo, pues lo ideal es que le comenten a los papás que tienen que estar al tanto de su hija, de estar vigilándola por cualquier cosa, ¿no? Alejarla de determinados objetos, pero no contarle con exactitud las cosas que están diciendo, ¿no? Hay que convivir más con sus hijos, hay que tratar de hacer X o Y razón, pues a lo mejor son recomendaciones que se pueden dar. Sin embargo, el decir con exactitud las cosas que en este espacio psicoterapéutico te están comentando no es ético. Ahora, estuve en un proceso de fecundación in vitro porque no tengo pareja y desgraciadamente no funcionó. Obvio, yo estaba devastada porque tenía mucha ilusión de ser mamá, y la psicóloga de la clínica de fertilidad que me dio contención me dijo que probablemente la fecundación no había funcionado porque yo rechacé a los bebés inconscientemente porque deseaba una familia heteronormada. Aquí estamos metiendo posturas bastante psicoanalíticas. Vean cómo a partir de esto se empieza a juzgar al hablar del inconsciente. 2, estamos metiendo sistemas de creencias al hablar acerca de la familia heteronormada, ¿no? De yo creo que esto es lo que tú consideras que quieres, ¿no? Esto es el ideal que debe de haber, y entonces ya se está estipulando que el tipo de familia ideal y funcional es la familia heteronormada, descartando las familias homoparentales, monoparentales, extendidas, construidas, etcétera. Y comprendamos que en la actualidad pues ya no es el único tipo de familia el mamá, papá, hijos y 2 perritos. Una vez más, nosotros como psicólogos no es nuestro trabajo el juzgar a las personas o el hacerlas sentir mal por sus decisiones, porque esta persona nos dice que tenía mucha ilusión de ser mamá y desgraciadamente no funcionó. Ya va cargando con ese sentimiento de culpa, ya está devastada como para que estando tirada la sigas pateando. Y ojo, yo entiendo que a lo mejor no lo hacen con esta mala intención, sino de reflexionar de por qué pudo haber pasado, ¿no? Darle una explicación que a lo mejor pudiera llegar a hacer sentir mal, pero pues si eres psicóloga, modera muy bien eso que vas a decir y el impacto que puede llegar a tener. Ahora pues la llenas con un sentimiento de culpa innecesaria, ¿sale? O sea, ¿de qué le sirve o de qué le funciona decir es que tú deseas esto? O sea, el hecho de hacer que se busque un esposo, que se busque 2 perritos, que se case. ¿Qué tal si la persona realmente no se quiere casar? ¿Qué tal si ella quiere ser madre soltera? O qué sé yo. Por eso es importante señalar que nosotros no damos consejos, porque un consejo es decirte cómo hacer las cosas desde mi perspectiva, sin entender las necesidades, los recursos, las limitaciones que pueden llegar a tener estas personas. El siguiente también está súper bueno. Dice: morrito de 7 años. Hace unos 25 años que coloreó su dibujo de formas exóticas, nubes rojas, pasto morado, etc. La psicóloga de su primaria le regaló un bello diagnóstico de psicópata, sin preguntar ni indagar nada, lo que terminó en un rechazo general al morrito durante toda su infancia.
y adolescencia por parte de su familia, además de una cantidad importante de medicación innecesaria. Todo para descubrir a los 18 años en su primera chamba cuando le pidieron que llevara pintura de un color y llevó de otra que es daltónico. Hagan clínica, por favor. Su experiencia no vale porque cada consultante es único. Aquí algo importante. Uno, la cuestión de los test proyectivos. Aquí no dice en primera que la psicóloga le dijo dibuja esto, ¿no? Dijo que hizo un dibujo y la psicóloga lo vio. No sabemos si a lo mejor en clase la maestra lo vio y se lo mandó a la psicóloga, o estaban en el psicopedagógico y antes de indagar pues simplemente dijo el manual me dice que esto es de psicópatas. Eso es lo malo de este tipo de cosas, porque al final cualquier persona va a ver distintas cosas en un solo dibujo y es muy complicado entender como la objetividad. ¿Se pueden usar dibujos? Claro que sí, pero este debe de ser guiado para irle preguntando al chico y va a servir como una herramienta, no como un test proyectivo. Diriges la conversación, haces las preguntas adecuadas acerca de ciertos aspectos de su vida y él dibujo va a ayudar como referente. Ahora, el problema de las etiquetas suele ser esto, que se generan prejuicios, que la gente modifica su conducta en función de esto, y entonces ¿de qué le funcionó? ¿De qué le va a ser útil el saberlo si ya la gente lo está apartando? Y sobre todo también el psiquiatra en este caso, o el médico que lo está medicando sin haberle hecho los estudios pertinentes solo a partir de un dibujo. Esto me parece preocupante. Creo que sí también falta muchísima información sobre todo esto, porque aquí incluso, no sé, se me hace delicadísimo todo el desmadre cuando se pudo haber solucionado habiendo hecho las pruebas pertinentes, llevándolo incluso hasta con el médico. Pero bueno, sigan aplicando sus test proyectivos, ahí verán. La siguiente dice, no es mala, pero a mi hermano una psicóloga le dijo que por tener tatuajes tenía tendencias a la delincuencia. ¿Cómo ven? Esto tiene que ver con prejuicios, ¿sale? Y una vez más, si tú crees que tener un tatuaje es malo porque lo leíste con Jung, que los símbolos, que porque el psicoanálisis dice, a ver, hay que entender que esos son prejuicios. También esas teorías fueron creadas en una época en donde juzgar a una persona porque si estuviera rayada o algo era muy usual y que te podían privar de un trabajo por eso, pero no hay una correlación directa o una causalidad, un efecto de causalidad en donde diga que tener tatuajes es sinónimo de pum, delincuencia o promiscuidad o qué sé yo. Eso nada más tiene que ver con creencias y valores que pueden llegar a tener personas. Y tú estás en tu derecho de no querer tener una relación, por ejemplo, con alguien tatuado, sí, pero no tienes el derecho de ofender a esa persona o asumir que esa persona es mala persona o solo por tenerlos. Y también es muy oldie esta idea de que ay, tienes tatuajes, entonces eres un delincuente porque mira los maras salvatruchas, porque solamente los lascars, ya, por favor, ya estamos en el 2025, ya nadie se cree eso de que los tatuajes te hacen mala persona, ya. Dejemos eso, por favor. Ahí al rato parecemos psicólogos de TikTok que estamos ahí juzgando y utilizando imágenes de un doctor tatuado y otro con su batita y decir a quién le harías más caso cuando esa imagen va dedicada a establecer que no hay diferencia entre tener tatuajes y no, que justamente una persona puede ser sumamente capaz e inteligente, intelectual y profesional aún teniendo tatuajes. Ya, por favor, dejemos de hacer el ridículo. Y ahora sí, la última. Tuve un alumno que compartió una experiencia de un amigo de él, donde dijo que una psicóloga le pidió que dibujara a una persona y según cuando lo terminó y lo evaluó, lo corrió del consultorio sin darle explicación alguna, pero que supuestamente la psicóloga estaba asustada por el dibujo, o sea, utilizó pruebas proyectivas sin sustento científico y en base a eso juzgó al paciente y le negó la atención sin una razón válida. Y diría Lupita Villalobos, o la Quesito, no sé quién lo dice, vaya. Miren, ya hemos hablado en este canal sobre el uso de pruebas proyectivas, de cómo justamente las utilizan o para juzgar o para hacer evaluaciones injustas dentro de estos espacios y que llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Imagínate eso de voy a correr porque en el dibujo dice que a lo mejor es un psicópata y me puede hacer algo, ¿sale? Ya estás juzgando directamente a la persona, que por cierto, se supone cuando a mí me enseñaron en la universidad, tú debes de acomodar
tu consultorio de determinada forma para que tú estés más cerca a la puerta por cualquier cosa. No hay medidas preventivas para evitar situaciones de violencia. Sin embargo, sí me parece preocupante que se tome eso, ¿no? De que a lo mejor la persona salga de ahí creyendo que tiene algo muy malo porque la psicóloga se fue, ¿no? Y luego son estas personas que dicen, no, pues es que una vez yo fui con el psicólogo y cuando vio mis resultados, quedó espantada, ¿no? Y se fue corriendo. Me ha tocado también escuchar así de que no, yo soy muy inteligente o más inteligente que mi psicóloga, que yo la hice tonta y yo la manipulaba y que mis resultados de los psicométricos, una vez me pasó dando clases, cubriendo a una compañera, que el alumno me decía, no, es que a mí una vez me aplicaron un test proyectivo de como 500 palabras, de 500 preguntas, y que los resultados salían muy elevados y que no los podía interpretar porque pues yo era demasiado extraño, un ser raro para ella, y la psicóloga se interesó tanto en mí que se hizo mi amiga. El test que le habían aplicado era el MMPI. Para los que son psicólogos van a decir, esto ni siquiera es proyectivo. Y muy probablemente lo que pasó es que pues la psicóloga no sabía interpretar los datos y no supo qué decirle. Entonces, si terminaron siendo amigos o no, no sé. Creo también que esa psicóloga era su maestra, o sea, no era como su psicoterapeuta. Entonces había un montón de cosas que cuando empezabas a indagar y cuando otras personas decían, no, pues es que esa era maestra de aquí, ¿no? Y así tú conectabas ideas de que, mira este muchacho. Entonces son personas ahí muy alucines que creen que tener trastornos mentales es súper cool y que a lo mejor ser evaluados de manera tan radical por los psicólogos me hacen un ser especial o un ser muy dark, muy oscuro. También sucede, también pasa. Hay personas que hacen eso. Sin embargo, tengamos cuidado. No usemos esto. Si podemos evitarlo, mejor evitémoslo, ¿sale? A lo mejor puede ser funcional con niños, pero no siguiendo el macover ahí que te dice, que si los ojos son así, o sea, porque luego también había algunos casos donde ya señalaban que niños habían sufrido de abuso sexual, porque me pareció que había uno, déjenme ver si lo encuentro, que decía de que dibujó al papá, o sea, dibujó al niño a él y a su papá acostados viendo la tele, y entonces eso fue suficiente como para decir hay abuso sexual. Eso ya es algo grave. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, indaguemos, utilicemos métodos más funcionales para sustraer información. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos, me encanta el chisme. No se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, unirse a los miembros del canal, porque pues, tú vas a ser cool realmente. O sea, tú te unes ahí y pum, 10 veces más guapo, te crece cabello, te sale barba si no te ha salido, y sobre todo te da la posibilidad de entender el formato APA. Y sígueme en todas mis redes sociales para que estés al tanto de toda la información que podemos estar sacando aquí. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.